Sean bienvenidos en esta mañana, todos bendecidos. Bienvenidos a los amigos, a los hermanos que se estén conectando a través del Facebook Live. Sean bendecidos de manera especial. Y en esta mañana vamos a irnos preparando para recibir la palabra. Y en esta ocasión vamos a irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, los versos 17 al 21. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Los versos 17 al 21. ¿Lo tenemos? Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra de Cristo de la siguiente manera. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió: sígueme. Vamos a dejarlo ahí, sígueme. Vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra, para que en esta mañana Él ministre a nuestros corazones. Padre, esta es tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, siempre tiene propósito, siempre tiene intención. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Y te pedimos que hoy la podamos ministrar, hoy la podamos servir a tu pueblo, Señor, desde tu corazón, Señor. Y yo te pido que esta palabra en esta mañana restaure. Yo te pido que esta palabra ministre a nuestros corazones. Yo te pido que esta palabra revele tu gracia en nuestros corazones, Señor. Y que hoy salgamos transformados de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Restaurado por su gracia. La hermana Brenda hoy hablaba en su apertura de servicio de esa gracia. Y la palabra en esta mañana, vamos en esa línea, se titula Restaurado por su gracia. La semana pasada, que no pudimos estar aquí reunidos en el templo, pero que espero que usted se haya conectado, amén, a la transmisión desde el hogar, estuvimos hablando de la fe, ¿verdad que sí? Y cómo la fe puede ser obstaculizada por la incredulidad, o sea, el no creer. No creer en Cristo o no creer en su palabra. Y vimos el relato del discípulo Tomás y su incredulidad. Y cómo Jesús se tomó el tiempo
para ministrar y trabajar en la vida de Tomás con este problema que tenía de no creer. Y luego de su encuentro con Jesús, pues obviamente la incredulidad se fue. Sin embargo, fue porque él vio. Amén. Y a todo esto Jesús le amonestó y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Y luego dijo: bienaventurados los que no han visto, pero no han creído. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Pero de este incidente y de lo que vamos a tratar en esta mañana, me gustaría recalcar lo siguiente. Y es que Jesús siempre está dispuesto para trabajar con nuestras debilidades. Ya sea nuestra falta de fe, ya sea la incredulidad que se asoma en nuestros corazones, ya sea el temor, ya sea la duda, ya sea la debilidad. Jesús está dispuesto y presto para trabajar con nuestras debilidades. Es decir, Él no nos desecha porque seamos débiles, no, Él quiere trabajar con tu debilidad. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que Él te puede entender. Él se compadece de ti. Él conoce que a veces tienes temor. Él conoce que a veces dudas. Él conoce que a veces no crees. Él conoce que a veces tienes fallas en tu carácter, pero Él está dispuesto a trabajar contigo. Amén. Y en esta mañana, hoy le toca el turno al amado discípulo Pedro. Ese discípulo audaz e impulsivo. Porque Jesús también tenía que trabajar con Pedro. Es interesante que Jesús resucita y va teniendo un acercamiento a algunos discípulos que necesitaban que Él les ministrara de una manera especial. En el caso de Tomás, a su incredulidad. En el caso de Pedro, vamos a ver que Jesús tiene que trabajar con su culpabilidad y con la derrota de Pedro, porque recuerden que Pedro lo negó en 3 ocasiones. Así que Pedro necesitaba restauración. Esa relación entre Jesús y Pedro necesitaba ser restaurada. Pero quiero que veamos un poco de trasfondo. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Juan. Vamos a ver el escenario que Jesús escogió para trabajar particularmente con Pedro. Jesús, después de resucitar, saben que Él apareció en diferentes ocasiones a los discípulos. Y en esta ocasión Jesús se le aparece a los discípulos que están junto al lago de Tiberíades. Simón Pedro había decidido volver a pescar y algunos de los discípulos que estaban con él lo acompañaron, pero sucedió algo: se dan a la pesca, pero no pueden pescar nada en esa noche. Aleluya. Y al amanecer, Jesús se presenta en la orilla y le preguntan a ellos si tenían comida. Él le da unas instrucciones y le dice: lancen la red a la derecha de la barca. ¿Y sabe qué pasó? Que capturaron una gran cantidad de peces. Cuando Pedro vio esto, ahí se pudo dar cuenta, se pudo percatar de que era el Señor y se lanzó al agua. Y cuando llegan a la orilla con toda esa pesca grande, encontraron a Jesús allí ya preparando el desayuno con un pescado y un pan. Ahora es importante que en esta mañana notemos el escenario y el momento que Jesús escoge para restaurar a Pedro.
el lugar. Jesús escoge el lago de Tiberias, o como también se le llama el mar de Genezaret, que es el lugar donde primeramente Jesús le dijo a Pedro que lo haría pescador de hombres. Es el lugar donde Él llama a Pedro. Es el lugar donde Pedro, ante un milagro similar al que hace Jesús, Pedro se reconoce pecador y cae a los pies de Jesús. Así que, al igual que en aquella primera ocasión, aquel primer encuentro donde no habían pescado nada, en esta ocasión tampoco han pescado nada. Así que el lugar realmente le iba a recordar a Pedro aquel llamado que el Señor le hizo, aquel momento específico de encuentro con el Señor. ¿Y cuál es la ecuación en este momento? Pues mira que Pedro decide volver a pescar. Mira, lo más probable es que Pedro no había pescado tal vez en los 3 años que había estado con Jesús. Porque Jesús le había dicho al principio, síganme y los haré pescadores de hombres. Así que como oficio, lo más probable es que Pedro no había pescado en 3 años porque había estado caminando con Jesús. Pero ahora, ante los acontecimientos que han sucedido, y que tal vez Pedro cargando esa culpabilidad, teniendo esa espinita en el corazón, y no sabiendo tal vez lo que va a hacer ahora, decide nuevamente volver a pescar. Y es como que en la mente de Pedro abandonar aquel llamado que el Señor le había dicho, porque tal vez él se sentía y decía dentro de su ser, no soy digno. Entonces vuelvo a lo que conozco. Aleluya. Vuelvo nuevamente a la pesca. Tal vez Pedro decía, no sirvo para nada. Simplemente para pescar. Pero Jesús tenía propósitos con Pedro. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Amén. Y Dios le había hecho un llamado a Pedro. Pero Jesús tenía que restaurar a Pedro. ¿Sabes qué? Nuestro Señor, nuestro Salvador, es un Dios de restauración. Le gusta restaurar. Le gusta transformar. Le gusta tomar aquello que aparentemente es inservible para el mundo. Y lo restaura para su gloria y para su honra. Ahora, Pedro estaba en una situación donde había negado al Señor en 3 ocasiones. Así que, como decimos por ahí, había tocado fondo. A veces nuestras más grandes caídas, amados, son el resultado de un carácter inmaduro. Son el resultado de nuestra obstinación y son el resultado de nuestro orgullo. Y eso lo voy nuevamente a mencionar. A veces, y en la vida del ser humano y en la vida a veces del creyente, nuestras más grandes caídas se deben a un carácter inmaduro. Se deben muchas veces a nuestra obstinación y se deben a nuestro orgullo. Y yo quiero que en esta mañana me permita hablar un poco del carácter de Pedro. Y podamos ver cómo es que él llega a ese punto donde tras haber caminado con Jesús por 3 años, termina negando a su maestro. Pedro era un hombre de un carácter audaz e impulsivo. Sin embargo,
tengo que decir que su audacia tuvo algunos aciertos, es decir, tuvo algunos puntos positivos. O sea, si voy a hablar cosas positivas, si fuera a hablar algunas cosas positivas de Pedro, pues puedo decir que fue el hombre que caminó sobre las aguas. Cuando le dijo al maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Mira, Pedro caminó sobre las aguas. Es verdad que después se hundió cuando quitó la mirada de Jesús, pero caminó sobre las aguas. Porque era un hombre audaz. Fue el hombre que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿qué piensan ustedes de mí? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo que Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Fue el hombre que le dijo en un momento dado, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hace esta declaración cuando las cosas se están poniendo duras en el ministerio de Jesús, la palabra no la están soportando y muchos seguidores se están yendo. Y Pedro preocupado le dice, maestro, la gente se está yendo. Y Jesús le dice, ¿te quieres ir tú también? Pero como Pedro había tenido ese encuentro, amén, con el maestro, aleluya, le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que el Pedro impulsivo, el Pedro audaz, ciertamente en ese carácter tuvo algunos aciertos, hay que darle algunos puntos positivos, pero también tuvo desaciertos. En un momento dado, Jesús le anuncia a los discípulos que tiene que morir. Le dice a los discípulos, ustedes se van a escandalizar de mí. Y ese Pedro impulsivo, ese Pedro audaz le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Es ese tipo de persona que es impulsiva, es audaz y que confía en sí mismo. Él bien seguro, yo no te voy a abandonar, aunque todos te abandonen, yo voy a estar allí. Y Jesús le dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro insiste, mire, hay gente que a veces no entienden cuán vulnerables son. Hay gente que no entiende a veces cuán frágiles son. Y están tan seguros de sí mismos como Pedro, que Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Mira, Jesús le está profetizando lo que va a pasar. Y él dice, no va a pasar. Conmigo, yo Pedro. Chacho, no, Señor, cuenta conmigo. Eso será los demás, pero yo no te voy a negar. Aleluya. Así que Pedro en su impulsividad y en su autoconfianza le dice a Jesús que le está profetizando, que le está diciendo lo que va a pasar, eso no va a ser así. Él seguía confiando en sí mismo. No reconocía su vulnerabilidad y su orgullo. Déjame decirte, amado, hay una confianza en nosotros mismos que es saludable. O sea, tenemos que tener cierto grado de confianza en nosotros mismos, porque si no, no podríamos vivir y desempeñarnos en la vida. Pero, amados, cuando esa confianza se convierte en una autosuficiencia, donde pretendemos que no necesitamos a nadie y donde no reconocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, es entonces que caemos en un terreno peligroso. Porque estamos confiando ciegamente en nosotros. ¿Y qué sucede en el desenlace de toda esta situación, de todos estos eventos? Cuando llega el momento de Jesús ser arrestado, cuando llega el momento que la presión empieza a aumentar,
Yo digo que Pedro empezó como que a divariar, Pedro comenzó a cometer errores. Pedro comenzó a ponerse más vulnerable a tal punto que cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿usted sabe lo que hizo? Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Algunos dicen que Pedro le tiró a matar y lo único que logró fue cortarle la oreja. Pero mire cómo empieza a actuar una persona cuando su carácter se empieza a quebrajar. Amén. Cuando su carácter empieza a deteriorarse, cuando realmente hay unas fisuras, cuando no hay una solidez, una madurez espiritual. Porque el carácter inmaduro, no formado en Cristo, a veces puede ser una bomba de tiempo. Lo repito, el carácter inmaduro, no formado en Cristo, a veces puede ser una bomba de tiempo. Eso lo que significa es que cuando se te mete presión y ese carácter no está transformado y formado en Cristo, tú puedes explotar de cualquier manera, al punto que le puedes cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote. Esa impulsividad, esa audacia que caracterizaba a Pedro, empezó a hacer daño, empezó a afectar a otros. La presión siguió aumentando. Y cuando llegó el momento de mayor presión, Pedro comenzó a actuar, pero ya no como un discípulo ni como un seguidor de Cristo, sino que empezó a actuar como uno que no lo conocía. Por eso es que cuando confrontan a Pedro, no, pero tú eras uno de ellos. Si nosotros te conocemos, nosotros te vimos, tú hablas como uno de ellos. Pedro empieza a negar al maestro y a decir, no le conozco. Esto es fuerte, amados hermanos. Andar 3 años con Jesús. Y ahora en el momento que Jesús necesita mayor apoyo, y tú que te llenaste la boca diciendo que no lo ibas a negar y que inclusive ibas a morir con él si fuera necesario, ahora dice, no le conozco. Y eso me habla de que a veces nosotros no conocemos cuán frágiles y cuán vulnerables somos. Eso me habla de esa falsa confianza que a veces hay personas que tienen en sí mismas. Porque hay personas que su seguridad vienen muchas veces de lo que tienen. Vienen de que tienen buena salud, su confianza viene de que tienen buen dinero, su confianza viene de que tienen buena posición. Pero cuando se te mete presión, cuando la vida comienza a ponerte presión, ¿cómo tú actúas? No lo conozco. Y es una escena, Lucas particularmente, él registra algo una escena bien impactante, bien conmovedora y significativa. En Lucas 22, 61 al 62, porque dice que inmediatamente que Pedro lo niega, dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y cuando mira a Pedro, Pedro se acuerda de las palabras que Jesús le había dicho.
Y cuando Pedro se acuerda de estas palabras, dice que salió y lloró amargamente. Y me pregunto yo, ¿qué vio Pedro en los ojos de Jesús cuando Jesús lo miró? ¿Qué vio Pedro en los ojos de Jesús? ¿Vio en los ojos de Jesús acusación? ¿Vio en los ojos de Jesús tal vez un rechazo? ¿Vio en los ojos de Jesús un te lo dije? ¿Qué vio Pedro en los ojos de Jesús? ¿Y cómo Jesús miró a Pedro? Lo miró con compasión, lo miró con misericordia, lo miró con gracia. Yo creo que lo miró como nos mira a cada uno de nosotros cuando somos presas a veces de la debilidad. Lo miró como nos mira a cada uno de nosotros cuando somos presas del orgullo. Lo miró como nos mira a cada uno de nosotros cuando somos presas del fracaso. Lo miró con ojos de gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A veces en nuestras vidas tienen que suceder también estas cosas. Porque a veces tenemos que llegar, como yo le digo, a ese punto cero para que podamos ser restaurados. Ese punto donde somos despojados y Dios lo permite que lleguemos a un punto, porque a veces si nos creemos bien autosuficientes, a veces si somos muy arrogantes, a veces si somos demasiado orgullosos o muy jactanciosos o tenemos una tenacidad inflexible, Dios quiere trabajar con nuestras vidas, pero nos ponemos duros, no escuchamos. Y seguimos en esa misma actitud. Entonces Dios permite que podamos llegar a ese punto cero, donde somos despojados de todas esas cosas, donde no nos quedan recursos de los cuales depender o gloriarnos, para que entonces estemos en posición de ser restaurados y estemos en posición de ser transformados y estemos en posición de que Dios levante en nosotros, amén, es su imagen, es su diseño, su propósito en nosotros para su gloria y su honra. Pero tiene que de alguna manera destruir ese yo que se levanta imponente, que se pone en el centro y que muchas veces es la razón de nuestro fracaso. Pedro recibió el zarandeo, ese zarandeo donde se separa la paja del trigo, y Jesús se lo había dicho. Lucas 22, 31 a 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fue pedido para ser zarandeado. Y era necesario que fuera zarandeado para que se separara la paja del trigo. A veces el zarandeo va a venir para que seamos limpiados. A veces el zarandeo va a venir para que la paja de lo que no agrada a Dios, para que la paja del orgullo, para que la paja de la jactancia, para que la paja de la arrogancia, para que la paja de la autosuficiencia sea quitada de nosotros.
y solamente quede el trigo de Dios. Ahora, amados, tenemos a Pedro. Ellos están allí cerca del mar. De hecho, están en ese desayuno. Y Jesús quiere ministrar a la vida de Pedro. Imagínate cómo estaba la conciencia de Pedro, la vergüenza que sentía. Tal vez el miedo que sentía de acercarse a Jesús y tratar esta situación. Imagínate las dudas que tenía Pedro. ¿Me perdonará Jesús? ¿Podrá perdonarme después que yo lo negué? Los temores que sentía Pedro. Entonces, desayunan y Jesús toma aparte a Pedro. Y Pedro está frente a frente a su maestro, aquel a quien él había negado cuando tuvo miedo. Y déjame hacer una nota al calce. Cuando yo veo este tipo de relatos en la Biblia, donde Jesús manifiesta su gracia, es ahí donde tú puedes entender unas palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:13. Porque Pablo dice en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. O sea, cuando tú ves este tipo de historias, cuando tú ves cómo Jesús manifiesta su gracia, ahí es que tú puedes entender por qué Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Cuando Jesús conoció a Pedro, te dije que le había hecho un llamado y le había hecho una promesa. Amén. Él le había dicho, van a ser o serás pescador de hombres. Y fíjate que cuando Jesús llama, que cuando Jesús escoge, que cuando Jesús te hace promesas, no las hace basadas en lo que tú puedes hacer o en tus méritos. De hecho, Él llama pecadores. Él llama a los que no tienen mérito alguno. Él llama a los que están destituidos de la gloria de Dios. Él llama a los descalificados del mundo. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, el que los llama es fiel, el cual también lo hará. Entonces, ¿por qué Dios te llama? Porque Él es poderoso. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Nos llama aún cuando sabe que podemos o vamos a fracasar en algún momento. Nos llama aunque sabe que somos propensos a veces a crear desastres o que podemos echarnos a perder. No nos llama porque seamos perfectos. No nos llama porque no vayamos a fallar. No, Él nos llama por su gracia. Aleluya, nos escoge por su pura gracia. Aleluya. Así que si creíste que Dios te escogió porque tú eras bonito, si tú creíste que Dios te escogió porque tú sabías hablar de una manera florida, si tú creíste que Dios te escogió porque tú tenías un doctorado de Harvard, si tú creíste que Dios te escogió por lo lindo que tú cantabas o por el talento que tenías, quiero decirte en esta mañana que estás equivocado. Él te escogió por pura gracia. No tuvo que ver nada tu mérito, no tuvo que ver nada tu preparación, no tuvo que ver nada tus cualificaciones, no tuvo que ver nada tu reconocimiento. Fue pura gracia. Aleluya. Déjame compartir de dos escrituras para cimentar esto. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dios le habla al pueblo de Israel.
Y estas palabras que le dice al pueblo de Israel es como para bajarles un poco los humos. Yo soy el pueblo escogido de Dios. Pero mira lo que Dios le dice al pueblo. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó. Gracias. No te creas que era porque eras fuerte. No te creas que fue por algo que tú pudieras hacer. No, el Señor os amó y quiso cumplir el juramento que había hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la esclavitud de manos de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es fiel. Él cumple el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es por gracia. Y déjame darte otro verso en el Nuevo Testamento para estar completos. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así que, amados, Dios no nos escoge por cualificaciones o criterios humanos. Creo que es importante que eso se nos grabe en nuestros corazones. Porque hoy en día hay que estar bien cualificado para todo. Usted tiene que estar bien cualificado para un empleo. Hasta para el ministerio usted tiene que estar bien cualificado. Aleluya. Pero Dios no nos escoge en base a nuestros criterios o méritos. Es por su gracia. Mire, Pedro era un sencillo pescador junto a los demás discípulos, un pescador de un carácter impulsivo y vulnerable, y Dios lo escogió. De hecho, la base del ministerio de Jesús, sus discípulos probablemente no era muy prometedora de acuerdo a los criterios humanos, y ese era el ministerio de Jesús. Pescadores, recaudadores de impuestos, celotes. Y a Jesús le plació escoger a estos hombres para levantar una iglesia. Amén. Aleluya. Ahora volvamos a la escena. Pedro está frente a Jesús. Es necesario restaurar la relación y el compañerismo con Jesús. Y en segundo lugar, restaurar el propósito y el llamado de Pedro. Y es importante ver cómo Jesús aborda a Pedro. Creo que de esto debemos tomar ejemplo y debemos tomar nota. Pablo decía algo muy importante cuando se va a tratar con un hermano, con una persona que ha fallado, que ha pecado. Pablo decía: hermano, si alguien es sorprendido en pecado, y definitivamente Pedro pecó porque negó a Jesús. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, yo diría, o ustedes que se creen espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Yo veo se ven muchas personas humildes en el Facebook.
Sí, se ven muchas personas humildes en el Facebook. Y digo humilde entre comillas, porque no veo un espíritu restaurador de mansedumbre y de humildad en ellos. A veces lo que vemos muchas veces es un espíritu de tiraera a la manera del mundo. A veces lo que vemos es un espíritu de condenación a la manera del mundo. ¿Dónde están aquellos hermanos espirituales que llaman a las personas aparte, como lo hicieron una pareja con Apolos, cuando Apolos predicaba la palabra, pero había unas cosas que había que corregirle y lo llamaron aparte, amén, para explicarle mejor el camino del Señor? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está ese evangelio de restauración? ¿Dónde está ese espíritu de mansedumbre de aquellos que se llaman o se dicen llamar espirituales? Jesús preparó el escenario, escogió el momento oportuno para restaurar a Pedro y claro, para confrontarlo, pero vamos a ver cómo es esa confrontación. Por eso es que a veces a la iglesia no se les cree, no se le cree a la iglesia porque a veces tratan los asuntos igual que los trata el mundo y no nos diferenciamos en nada. ¿Dónde están los espirituales que restauraron con un espíritu de mansedumbre? ¿Dónde están los espirituales que restauraron con un espíritu de humildad? Jesús se acerca a Pedro. ¿Qué podía esperar Pedro? ¿Qué podía esperar Pedro? ¿El rechazo de Jesús? ¿La recriminación de Jesús? Ese famoso, te lo dije, pero no me hiciste caso. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más de lo que me aman ellos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le contesta a Jesús, pero no con la misma intensidad de las palabras de Jesús. Porque Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No es lo mismo. Apacienta, alimenta mis corderos. El cordero es la cría joven de la oveja que no pasa de un año, que necesitan, ¿verdad?, ese cuidado. Ok, pero vuelve a preguntarle, eso Pedro no lo vio venir. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Pero por tercera vez le pregunta, ya aquí la cosa como que, aquí ya el taco empieza a venir a la garganta, aquí las emociones se comienzan a conmover. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Simón, hijo de Juan, acuérdense que Pedro lo había negado 3 veces. Entonces, ahora Jesús utiliza las mismas palabras de Pedro. En vez de decir, Pedro me ama, le dice, Pedro, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Ante esto, Pedro queda desarmado. Que Pedro queda, olvídate. Aquí estoy, Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes
que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. Aleluya. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y con esas palabras Jesús se estaba refiriendo al tipo de muerte que sufriría Pedro como mártir. Es decir, que ese hombre impulsivo, ese hombre audaz, ya no regiría su propia vida, ya no sería su impulsividad o su audacia quien lo dirigiría, sino que estaría bajo el señorío y la guianza de Cristo, al punto que cuando llegara su momento, Él estaría dispuesto a ofrecerse y a morir como un mártir, aceptando la voluntad del Señor. Y el Señor finalmente entonces cierra diciendo: sígueme. Amados, a nosotros a veces nos sucede como Pedro. Hay momentos en nuestras vidas que nuestra falta de madurez y de carácter nos llevan a cometer errores. Veamos una noticia ayer de este joven que en un accidente por estar bajo los efectos del alcohol, ese accidente provocó la muerte de 3 jóvenes. El joven parece que estaba celebrando, salió bajo los efectos del alcohol, aparentemente aparentemente no, realmente sus índices de alcohol eran muy altos. Y cuando le preguntan al joven: ¿y cómo tú te sientes?, él dice: estoy muerto en vida. ¿Por qué? Mató 3 jóvenes, 3 personas. Y se tronchó la vida porque se estaba hablando de 60 y pico de años en la cárcel. A veces la falta de carácter, la falta de madurez, la falta de sabiduría nos lleva a cometer unos errores que duelen, que tienen consecuencias. Pensábamos que estábamos bien, confiábamos en nosotros mismos, pero parece que nuestra construcción espiritual solamente estaba fundamentada en arena. Y entonces los defectos del carácter se hacen evidentes en los momentos de presión. Y a veces cometemos el error de no reconocer cuán débiles somos. Y a veces el orgullo es el que nos llena. Por eso la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y como te dije anteriormente, muchas veces tendremos que ser llevados a ese punto cero para poder ser restaurados. Ese punto donde podemos ver nuestras deficiencias y nuestras debilidades. Y donde solo podemos reconocer y depender de su gracia. Porque hay cosas que el ser humano no las ve cuando está bien o cuando todo aparentemente está bien. Entonces Dios empieza a quitarte cosas. Y a veces en la providencia de Dios, Dios utiliza esas circunstancias adversas que van despojándonos de cosas que son obstáculos en nuestras vidas, que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Jesús
restauró a Pedro mediante el perdón y la manifestación de la gracia. Si usted lee bien la palabra que hemos leído en esta mañana, se va a dar cuenta que en ningún momento lo rechazó. En ningún momento tuvo una palabra de rechazo para Pedro. Pedro experimentó la aceptación de Cristo. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, en Jesús. Ahora, cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas?, estaba cavando más profundamente en el corazón de Pedro. O sea, cada vez que Jesús le decía a Pedro y le preguntaba si me amas, cavaba más profundo en el corazón de Pedro. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cava profundo en los corazones de los seres humanos hasta llegar a su problema real. Por eso el Evangelio no es superficial. No, el Evangelio viene, amén, para llegar a la profundidad de tu necesidad y poder rescatarte y poder transformarte. Aleluya. ¿Me amas, Pedro? ¿Por qué le preguntó tantas veces? Porque el amor es la base para nuestra devoción y nuestro servicio a Jesús y a los demás. Cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba y éste respondía, Jesús reafirmaba más en él la encomienda de cuidar las ovejas. Y finalmente lo lleva a ese punto donde le dice: cuando eras joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. En palabras puertorriqueñas, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, hacías lo que te daba la gana. Y el creyente no puede hacer lo que le da la gana. Si haces lo que te da la gana, no estás bajo el señorío de Cristo. Porque los verdaderos hijos de Dios son dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús le dice estas palabras, está haciendo una clara alusión a ese carácter impulsivo de Pedro, a esa inmadurez. Pero Jesús le está diciendo, ya no va a ser así. Hay un cambio, aleluya. Y el cambio va a ser tan poderoso que inclusive cuando te toque morir, vas a aceptar la muerte, aunque sea dura, aunque sea de mártir, la vas a aceptar. Y de hecho la tradición dice que cuando Pedro fue a morir, dice que murió crucificado. Y la tradición dice que él no se consideró digno de morir como su maestro y pidió que lo pusieran boca abajo, porque él no quería morir como lo hizo su maestro. Mire qué transformación, mire qué cambio tan poderoso, aleluya. Así que ya él no iba a dirigir ni iba a gobernar su vida. Ahora estaba al servicio del Rey. Ahora estaba bajo el señorío de Cristo. Ahora tenía la encomienda de apacentar y de cuidar las ovejas del Señor. Aleluya. Amados, Jesús nos perdona. Jesús nos restaura. Él nos transforma. Y sabe que cumple su propósito en nuestras vidas. Y al final, ¿saben lo que nos dice? Sígueme, sígueme, sígueme. Ponte bien esta mañana, restaurado por su gracia. Señor, gracias te damos por la palabra que en esta mañana nos permites compartir. Mira, Señor, aquellos Pedros del mundo, aquellos Pedros en la iglesia que hoy necesitan ser restaurados a una relación de compañerismo con Dios. Mira aquellos Pedros que tal vez han tropezado,
que han fallado, que han pecado, que se han alejado. Que hoy puedan entender que tú extiendes, Señor, tus brazos de amor para recibirlos, Señor. Que hoy tú quieres restaurarlos, que tú los haces aceptos. El Señor no te rechaza, el Señor no te desprecia. Puede ser que hayas cometido un error, puede ser que te hayas ensuciado en el pecado, pero la Biblia dice que en Él hay perdón para que sea reverenciado. En Él hay gracia, en Él hay redención, aleluya. En Él hay restauración, aleluya. Y en esta mañana Él te dice, ven a mí, hijo mío, no te rechazo, porque el que a mí viene yo no lo he hecho fuera, aleluya. Yo soy ese Padre amante, aleluya. Yo soy ese Padre amante que recibo a mis hijos aun cuando estén lejos. Señor, hoy Dios levanta al caído, restaura al débil, revela tu gracia, Señor, a aquellos, Señor, que se sienten condenados, que se sienten culpables, que están presos de la debilidad, Señor. Hoy rompe esas tinieblas, Padre, que no le permiten ver la luz de tu gracia, la luz de tu verdad, la luz de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Los que se han alejado, los que han sido lacerados, Señor, aún dentro de la iglesia, sánalos hoy, Señor. Sánalos hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Permite que podamos, Señor, seguirte, no confiando, Señor, en nuestro orgullo, no confiando, Señor, en nuestra autosuficiencia, sino dependiendo y bastándonos de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Recibe la paz del Señor. Recibe la gracia y el favor de Dios en tu vida. Damos gracias al Señor en esta mañana por este tiempo, por esta palabra. Esperamos que la misma haya sido de bendición. Nos despedimos de los hermanos y amigos que se han conectado. Gracias por estar con nosotros y vuelvan a acompañarnos, ¿verdad?, el próximo domingo por este medio en el nombre de Jesús. Amén.